Hola, ¿cómo están? Bueno, evidentemente el tema de los derechos humanos y el uso de la fuerza ha sido un tema muy controvertido que hay que tomárselo con mucha rigurosidad y con mucha calma. Aquí hay dos extremos que tenemos que cuidar. Por un lado, evidentemente, Carabineros de Chile y las policías tienen el monopolio del uso de la fuerza porque hay casos en que personas voluntariamente se ponen fuera del Estado de Derecho, agreden a otros, agreden los derechos de otros y en ese caso Carabineros de Chile no solo tiene el poder, sino que tiene el deber de operar para resguardar el orden público. Pero eso evidentemente, y ahí sería el otro extremo, no lo autoriza a no resguardar los protocolos, a no resguardar el orden público desde el punto de vista del Estado de Derecho. Entonces hay dos niveles, ¿no es cierto? Ni excesos, pero tampoco la ingenuidad de que Carabineros nunca pueda usar la fuerza. En ese contexto emerge un informe de Amnistía Internacional, pero para ser franco, lo que hoy día disponemos, después de que ayer fue presentado, es solamente un informe para la prensa que tiene 8 páginas, lo cual, permítanme una modesta opinión, me parece bastante poco riguroso porque Amnistía Internacional debería haber sacado un informe con sus fuentes, con sus antecedentes, pero bueno, lo que tenemos es un informe como versión para la prensa. Y aquí si Amnistía Internacional se quiere erigir como observatorio, lo importante es revisar, y lo invito a que lo hagamos, las directrices para la observación de manifestaciones y protestas sociales de las Naciones Unidas, que nos fijan un marco de cómo hacer una observación de derechos humanos relativamente seria y contundente. Y fíjese que aquí hay dos principios muy importantes. El principio, uno, es la independencia y no participación. Es decir, no puede ser observador aquel que tiene intereses comprometidos en lo que está observando. Y cuando uno ve que Amnistía Internacional forma parte de un colectivo que se llama Unidad Social, en el lugar 104 de hecho, y efectivamente ese colectivo tiene una posición política, me permito decir como punto de partida que Amnistía Internacional carece de la imparcialidad suficiente para emitir un informe como observador. Segunda idea, estas directrices exigen que uno tenga precisión e imparcialidad. Entonces, cuando uno revisa el informe, la verdad es que hay frases que no se sostienen después de los datos, o sea, son frases hechas al voleo. Mire, por ejemplo, cuando doña Erika Guevara Rosa señala, comillas, la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara, lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta. Esa es una aseveración muy compleja, que usted tiene que ser capaz de respaldar con datos, y la verdad es que el informe no lo hace, y además eso no es cierto. Carabineros de Chile no anda dedicado a desincentivar la protesta, lo que anda, y me imagino que hoy día ya es casi de perogrullo, yo he estado aquí en Rancagua, anoche hemos tenido lamentablemente una intervención muy dura en el Paseo de Independencia, es resguardar el orden público. Mira, si el mejor ejemplo de esto es el alcalde de Valparaíso, que es una persona conocidamente de oposición al gobierno, en donde en una primera etapa reclamaba por la presencia militar y a los pocos días reclamaba presencia militar. Entonces, yo en esto creo que hay que ser más riguroso. Si evidentemente aquí ha habido un ataque violento, concertado, estratégicamente organizado, en donde la acción de Carabineros ha tenido que ser necesaria para resguardar el orden público. Mire, después se dice, las autoridades bajo el mando del presidente Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que afecta. O sea, el presidente Piñera citó al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y le presta toda su colaboración a través del Ministro de Justicia. El presidente Piñera citó a la alta comisionada de Derechos Humanos, fue él el que le invita para que haya una misión específica a hacer investigación. Es el presidente Piñera quien se contacta con Human Rights Watch para hacer la observación. Y ha sido el presidente Piñera el que ha puesto todos los antecedentes a disposición. Entonces, que aquí se venga a decir que hay un empeño casi deliberado por parte del presidente Piñera para ser cómplice de esto es muy poco riguroso. Después, después viene una larga descripción de datos que no es más que reproducir lo que ya nos había dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero con muy poca rigurosidad, con frases como por ejemplo se dice que hay 223 traumas oculares severos. Eso no es cierto. El 70% de esos traumas oculares no son severos, son leves. Entonces, cuando se dicen cosas como esa, uno pone en duda si efectivamente aquí lo que se interesa es hacer un informe serio o simplemente hacer una cosa más bien proselitista. Mire, y para ir cerrando, porque no los quiero aburrir, porque podría seguir largamente, se dice, abro comillas, se responde un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado adelante por Carabineros a lo largo de todo el país. O sea que aquí hay un modus operandi para violar derechos humanos como una cosa deliberada. Primer dato, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Mico, dijo que en Chile no hay violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, de partida, la cabeza de la institucionalidad en materia de derechos humanos te fija un marco. Y después de los 600.000 efectivos policiales que han operado en estos 30 días,
la inmensa mayoría ha respetado los protocolos. Hay casos, hay como, déjeme ver el dato duro para que no tengamos, hay 442 querellas presentadas por el INDH. Efectivamente es un dato relevante, son casos que se tienen que investigar, pero de 600.000 efectivos policiales, 442 querellas, a uno le marca un contexto. Significa eso que uno minimalice, pero bajo ningún punto de vista, pero hay un contexto. Oiga, voy cerrando para no extenderme mucho más. Yo quiero decirle a la gente de Amnistía Internacional que no tienen la imparcialidad suficiente para emitir un informe por una decisión de participar de un colectivo político. Su informe, que no lo conocemos, pero al menos este preinforme o informe para la prensa, tiene muy poca rigurosidad. En Chile ha estado operando la institucionalidad de derechos humanos. Las denuncias se han investigado, los mismos carabineros denunciaron y se han formalizado 12 carabineros por casos específicos. Entonces yo le quiero hacer una petición a Amnistía Internacional, que si va a ser de observador internacional, al menos cumple los mínimos estándares de rigurosidad. Así que yo no puedo sino calificar este informe como poco independiente, poco riguroso y por lo tanto poco plausible por parte de la discusión pública.